Hablemos del ángulo. Un ángulo es una abertura que se da entre dos semirrectas que tienen un origen en común. A ese origen le vamos a conocer con el nombre de vértice. En esta figura presentamos un ángulo. Si se dan cuenta, entre las dos rectas se forma lo que conoceremos como una abertura. Esa abertura viene siendo la medida del ángulo. El ángulo está formado por dos rectas y esas rectas la vamos a conocer con el nombre de lados del ángulo. El punto donde esas dos rectas se intersectan lo vamos a conocer con el nombre de vértice. Un ángulo se puede nombrar utilizando literales. En este caso, yo puedo nombrar a este ángulo como el ángulo AOB o también puedo llamarlo el ángulo BOA. La condición para nombrar un ángulo es la siguiente. Este símbolo que tenemos aquí, a partir de ahora, cada que lo veamos, lo vamos a leer como ángulo. Así que esto se lee el ángulo AOB o el ángulo BOA. La condición para nombrar un ángulo es que la literal que queda en medio de las letras debe ser la literal del vértice del ángulo. Así que yo no puedo decir que este ángulo se llama OBA porque en B no está el vértice. Tampoco puedo decir que este ángulo se llama BAO porque en A no está el vértice. Así que la única dos formas de mencionar a este ángulo o de describirlo es el ángulo AOB o el ángulo BOA. Recordemos, la condición es que la literal del vértice siempre debe de quedar en medio de las otras dos literales. Sin embargo, hay otra forma de nombrar los ángulos. Y aquí tenemos una representación. Por ejemplo, en este ángulo que tenemos aquí, solamente tenemos una literal, que es la letra A, y nos indica la posición del vértice del ángulo. Entonces, yo puedo nombrar a este ángulo como el ángulo A. También puede ser que a las aberturas le demos un nombre. En este caso, el nombre que le estamos dando a la abertura es 3. Puede ser cualquier número. Entonces, a este ángulo yo lo voy a conocer con el nombre del ángulo 3. También podemos utilizar las letras griegas. En este caso, tenemos representado aquí la letra alfa en la abertura del ángulo. Entonces, este ángulo lo voy a denominar el ángulo alfa. Bien, una característica particular y es importante tenerla en cuenta que tienen los ángulos es la siguiente, que la abertura del ángulo no depende de la longitud de sus lados, son independientes. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, esta abertura va a seguir siendo la misma, no importa la longitud de cada uno de sus lados. Por ejemplo, yo tengo aquí un ángulo y este ángulo tiene su abertura. Si yo a este lado lo prolongo, ¿sí?, una longitud cualquiera, y también prolongo el otro lado en una longitud cualquiera, si nos damos cuenta la abertura no cambió, sigue siendo la misma. Por eso decimos entonces que la abertura de un ángulo es independiente de la longitud de sus lados.